Y es hablar un poco de las métricas de los tableros Kanban, que por lo general los usamos en los proyectos, así sea que usemos marcos Scrum cualquier otro marco ágil o incluso sin usar uno en específico. Por lo general, si usamos Jira o Azure DevOps, casi que cualquier aplicación para validar los tickets y crear historias de usuario, tickets, como que lo queramos llamar. Por lo general tenemos tableros Kanban donde podemos hacer un seguimiento de cómo va el proceso y podemos sacar información ahí útil para que la idea que haga un poco enfocarlo de cómo un caso real que me tocó, de por qué se decidió cómo tomar esta forma de trabajar para hacer pronósticos basados en en las métricas que nos dan los tableros del proceso real con el equipo de trabajo. En su momento la necesidad, el por qué se buscó una forma de hacerlo o sacarle más provecho a las métricas fue porque era un equipo muy grande, eh, alrededor de 20 personas estaban en el equipo y no se sabía por qué no se estaban logrando los objetivos de los sprints, de los releases que se habían planeado. Entonces teníamos esta información, pero no se estaba sacando ningún provecho. Se estaban haciendo otras formas de trabajo que, por ejemplo, se estaban usando los puntos de historia que en un inicio, realmente esos puntos se creó con la concepción de que fuera para medir esfuerzo y no para como tal tomar decisiones de cuándo algo iba a estar listo o cómo eso se iba a comportar en el proceso. Entonces, usar esos puntos de historia que incluso ahí se desvirtuaba aún más el concepto porque transformaban esos puntos a horas. Ahí entonces uno decía, ¿por qué no haces horas si quieres hacer una estimación y ya? Pero luego ya uno analizando la información y revisando la data, uno veía que los puntos de historia no tenían una correlación directa con lo que realmente demoraba en finalizar las historias. Entonces podíamos tener unos elementos con dos puntos de historia, pero se hacían en 2 semanas, 3 semanas. O elementos que se estimaban con un mayor número de puntos y se terminaban en 1 o 2 días. Entonces, al ver que no hay una correlación directa, no era muy recomendable tomar decisiones basadas en esa métrica como tal, porque íbamos a tener elementos y nos íbamos a comprometer con cosas que por tal vez no se podían lograr. Ahí fue cuando se vio esta posibilidad de implementar estas métricas para lograr esos pronósticos. Entonces, la idea que hablarles un poco de las métricas que se tienen de los tableros Kanban, qué podemos sacar de esas métricas, cómo las podemos mostrar en un ejemplo que tenemos en un proyecto acá que estamos trabajando con Enfianza, que se cree el elemento en Jira para traer su información y procesarla. Veremos cómo se pueden hacer pronósticos basados en esa data y cómo se puede hacer un manejo de una gestión de riesgos también con la información que podemos tener de los tableros. Entonces, las métricas como tal de los tableros Canvas que podemos sacar es el trabajo en proceso, el progreso, el tiempo que duran los elementos en finalizar y como que el ritmo en que vamos entregando o se van finalizando los elementos en el proceso. Entonces, si logramos medir el proceso, podemos predecir y mejorar la entrega sin caer en promesas subjetivas, que eso es lo que, por ejemplo, en el equipo de trabajo se veía que al desarrollador le caía una presión de decir cuándo se iban a finalizar las cosas, cuando sabemos que en el ambiente del desarrollo, aunque hagamos una estimación a alto nivel, realmente vamos a identificar muchas cosas una vez que se comience a trabajar en el desarrollo. En su momento pudimos habernos dado a pensar que algo era sencillo, pero nos ponemos a trabajar y nos damos cuenta que era más complejo. Entonces, esas estimaciones no se pueden tomar como compromisos reales porque ya se desvirtúa un poco lo que es el tema del agilismo. O también cosas que en su momento pensamos que eran muy complejas en su estimación inicial y resulta que salía más sencillo de lo que se pensaba. Entonces, medir eso como tal, el proceso en la realidad, es lo que nos permite tomar mejores decisiones, que es con esa transparencia que podemos ver cómo fluye el trabajo y saber que hay en equipos de trabajo que se siente que todo el mundo está trabajando, que estamos todos a tope
pero no se está entregando nada. Entonces esto busca medir, es eso, que la idea no es estar ocupados, sino realmente estar entregando valor. Y el tema del valor es muy subjetivo porque no vamos a saber si algo genera valor o no hasta que se finalice. Entonces, por eso el foco es de buscar finalizar las cosas y no pensar de que estamos trabajando, o sea, tener el backlog o la gente trabajando a tope sin estar entregando y validar. Esto también nos permite hacer una previsión de las fechas, hablando en términos de probabilidad y no de datos determinísticos, porque realmente acá no sabemos qué puede suceder, entonces no podemos dar una certeza del 100% cuándo algo se va a finalizar, pero con con la data que podemos recopilar podemos dar unas probabilidades y velar de que pues, podamos lograr esos objetivos. Y igual, estas métricas nos permiten hacer una mejora continua. Esto nos permite detectar en el proceso cuellos de botella, cuando hay colas, si hay muchas multitareas, si las personas están trabajando en muchas cosas a la vez, que lo que esta multitarea no es tan eficiente. Y permite con datos tener este tipo de conversaciones sanas para saber qué decisiones tomar con datos y hechos. Entonces, son estas tres métricas y cómo se relacionan entre ellas es como lo importante. Entonces, como mencionábamos, el trabajo en progreso es el número de ítems que están en curso, de elementos que no se han terminado. Podemos con esto identificar si, cómo está el tema de si la gente está trabajando en muchas cosas a la vez, lo cual no es óptimo. Entonces, una regla práctica es que mientras más elementos en progreso tenemos, más va a tardar el proceso o cuánto vamos a tardar en finalizar los elementos. Por lo mismo, de que si hay mucha gente haciendo, entre comillas, muchas cosas a la vez, porque es mentira que vamos a hacer varios elementos al mismo tiempo, eso va a incrementar en el tiempo que los elementos se van a finalizar. Y este trabajo en progreso es como ese inventario de lo que estamos trabajando en el proceso. Entonces, si el inventario crece, lo normal es que el tiempo para terminar crezca siempre si mantenemos el mismo equipo de trabajo. Para el cycle time es la definición de eso, del tiempo que tarda un ítem desde que comenzamos, desde que definimos en el proceso donde lo vamos a comenzar a monitorear hasta que ya se finaliza. Estas métricas se toman unos percentiles para saber cuánto es el tiempo que se está finalizando o se está tomando en el sistema finalizar los elementos y no hablar en temas de promedio, porque cuando metemos el tema de promedios, los elementos que son los outliers o como los más extremos nos pueden impactar en esos valores y podemos tomar decisiones no tan acertadas con la influencia de esos números. Eh, el throughput, como mencionamos, era la cantidad de ítems terminados por unidad de tiempo. Y ya uno define el tiempo, esa unidad, si es por semana, por día, algo que se vea que sea lo más indicado. Y indica la capacidad real de la salida del sistema. Y este histórico es el que se usa para ya el tema de los pronósticos que le mencionaba, de hacer, de hacer simulaciones y con eso tener unos estimados en base de probabilidades de, por ejemplo, responder dos preguntas que muchos se ven en los equipos de trabajo de si tenemos, por ejemplo, sprints, cuántos elementos el equipo es capaz de hacer durante el sprint o si tenemos un backlog de cierta cantidad de historias de usuario y tenemos unos releases definidos, ¿cuándo podríamos tener esos releases finalizados para saber si está de acuerdo con el objetivo y con los planes que se tenían desde un inicio? Estas métricas se relacionan con algo que se llama Little's Law, que es como una ley de promedios, y entonces es una relación, una ecuación donde nos indica como que al modificar una parte de la métrica nos va a impactar en el resultado. Entonces, por ejemplo, si se mantiene la salida del throughput y se sube el trabajo en progreso, eso nos aumentaría el tiempo que se finalizan los elementos. Entonces, si queremos bajar el cycle time, entonces normalmente
se tiene que o limitar el trabajo en progreso o mejorar el sistema, el proceso y lograr finalizar los elementos con una mayor rapidez. Entonces ahora para mostrarles cómo se demuestran estas métricas con un caso real, por ejemplo tenemos acá estas de un proyecto que se está llevando acá con Afianza. Tenemos una métrica que se llama diagrama de flujo acumulativo. Acá lo que nos muestra es el trabajo en progreso en cada día del proyecto y cómo va esos elementos pasando por cada etapa del proceso. Entonces, esta gráfica nos permite es identificar de una forma más visual, por ejemplo, cuando hay un cuello de botella. Si hay un cuello de botella, veremos una franja que va a estar de un mayor grosor con respecto a las otras. Entonces eso nos da un indicativo de que sería bueno o limitar el trabajo en progreso que veníamos de una etapa anterior o tener más personas que nos apoyen en ese proceso. Muchas veces en el equipo, en los equipos de desarrollo, por ejemplo, si tenemos back, front, equipo de calidad, por lo general, o lo que he visto de experiencia es que los equipos logran entregar una mayor velocidad que el equipo de calidad puede probar. Entonces ahí se ve un cuello de botella donde toca limitar el trabajo en progreso o lo que le llega al equipo o hacer alguna medida para poder mejorar esa parte. Si no, vamos a ver un cuello de botella en los temas de calidad de que el equipo pueda hacer pruebas y eso se va luego a traer problemas a futuro porque si una persona, si el equipo de calidad tarda en hacer pruebas y la otra persona ya está desarrollando algo nuevo, cuando ya encuentren algún elemento a corregir o algo que no está funcionando bien, a la otra persona le va a tocar detener lo que está haciendo y volver a tomar esto y puede que se le haya olvidado lo que había hecho en su momento. Entonces ahí es cuando comienzan los riesgos o aumentar riesgos de que se pueden controlar. Entonces esta gráfica nos permite identificar justamente eso, si hay cuellos de botellas, cómo va el proceso y nos da unas métricas en promedios. Como les decía, los promedios no es lo mejor para tomar decisiones, pero es algo que se puede sacar de esta métrica. Adicionalmente tenemos ya el throughput, entonces esta no, como les mencionaba, muestra es la cantidad de elementos que se van finalizando en un periodo de tiempo o en una unidad de tiempo, aquí sería diario, entonces podemos ver también como al principio del proyecto esto no estaba bien organizado la forma de crear las historias, de que se generara algo que se pudiera validar y se pudiera entregar de una manera más eficiente. Vemos que al inicio no se entregaba nada, ¿sí? El equipo estaba a tope trabajando. Ya cuando se hizo los ajustes, ya comenzamos a ver movimiento más y ya, bueno, estas fueron las últimas semanas de diciembre que eso ya estaba estático, pero nos permite ver cómo el equipo ya comenzó a hacer entregas en el tiempo. Ya está la gráfica donde esta es la realidad, esto es lo que les mencionaba, esto fue lo que ya se tardó realmente en finalizar cada ticket. Ya nos permite saber que, por ejemplo, si alguien nos dice, mira, cuánto se tarda en finalizar algún elemento, tenemos como que los números de decir, bueno, mira, hay 70% de probabilidad de que o sea, tarde por lo menos 40 días. Entonces nos permite ver también cómo está la realidad del sistema, es decir, mira, está muy elevado esos tiempos. Entonces esto nos permite tener una retroalimentación de saber dónde tenemos que hacer ajustes en el proceso. Como les mencionaba, ajustar el trabajo en progreso, tener más personas, hacer ajustes en las historias o los tickets como se están creando y con esto ya poder ir generando entregas más constantes y así hacer validaciones más constantes y tener un proceso más estable también. Sin embargo, sea lo que, como un número ideal o no, en tiempo real de que se está terminando los elementos o no, es la realidad. O sea, con esto ya se puede hacer pronósticos porque se ve una especie de estabilidad en el sistema. Esta es una de las gráficas donde permite hacer una gestión de riesgos. En esta muestra sobre el cycle time ya no hay nada que hacer. Esta es la realidad de los elementos que ya se finalizaron. Es como ver el pasado como tal, pero esto sí es el día a día. Esto es cómo van los elementos que están dentro del backlog, las que están en progreso, y nos permite ver
cuántos días llevan en el proceso. Entonces tenemos unas franjas que van asociadas a cómo se han ido moviendo todo el grupo de elementos en el equipo para saber cuándo hay alertas. Entonces, cada franja representa una cantidad de días que si algo pasa de cierta franja a la otra, las probabilidades de que se vaya a tardar más sí, van aumentando. Entonces aquí podemos identificar eso como formas de alertamiento. Por ejemplo, en este caso real, como les decía que estos meses, esta semana no hubo trabajo activo, ya comenzamos a ver tickets que en progreso, que estuvieran más de 20 días, ya es un riesgo, ya esto no es común. Y la idea de mostrar esta información no es señalar, sino por el contrario, a veces cuando estamos desarrollando o metidos en el proyecto, no estamos viendo la visión completa y esto permite tomar decisiones en forma de equipo. Por ejemplo, puede que alguien necesite cooperación, puede ser que una historia es más grande de lo que se esperaba y lo ideal es por ver si se puede desglosar en partes más pequeñas. O sea, nos permite con datos reales ya buscar tomar decisiones y como equipo hacerlo. Entonces, esta es la parte como más de gestión activa que nos permite gestionar riesgos en el proyecto. Adicional, se diseñó el sistema para que si hay una historia bloqueada, no se vaya a una columna independiente, sino que esté donde estuvo bloqueada y se le agrega un label, una etiqueta para poder decir, bueno, mira, esto está bloqueada en pruebas de desarrollo. Entonces, eso permite mantener la visibilidad de dónde está bloqueado, cuánto tiempo lleva bloqueado y nos muestra acá mismo la historia de cómo ha sido ese ticket moviéndose en el proceso y que ya si queremos verlo en detalle le damos clic y ya nos muestra, ya podríamos ir a ver el detalle de esta parte. Adicionalmente, como aquí podemos decirle que queremos ver, por ejemplo, una alerta si vemos elementos que llevan 5 días en el mismo proceso, en el mismo estado y podemos verlo y ya nos los diría que estas llevan más de ese tiempo, pero es como que esa gestión activa que nos permite identificar si los tenemos gestionadas estas métricas. Esto simplemente nos muestra es cómo ha sido ese movimiento de tickets durante el proceso, o sea, durante el periodo de tiempo. Y aquí viene la parte de los pronósticos. Ya acá podemos preguntarnos esos temas. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les decía del equipo de trabajo donde se buscó definir esto, al ser un equipo muy grande, las planeaciones podían tardar todo un día completo, la gente sumando, restando horas, haciendo estimaciones de cuánto tiempo podían trabajar, se asignaban ya todos los tickets a las personas ese primer día. Entonces, básicamente el primer día del sprint se usaba en eso y al día siguiente alguien se enfermaba, alguien no podía ir, ya el plan no sirvió para nada. En cambio, de esta manera buscamos de que esas estimaciones se hicieran basadas en datos y hechos que teníamos ya del proceso y desde el día uno el equipo pudiera comenzar a desarrollar sin que nadie estuviera casado con una cantidad o unos set de tickets, sino que a medida que la gente fuera terminando, se fueran asignando el resto de tickets. Entonces así ya pasamos de tener un día de hacer esas estimaciones donde yo uno escogía como que basado en poco como el equipo venía trabajando, definir ese modelo de entrada y por ejemplo ya uno decía, suponer que el sprint comenzaba el día de hoy y un sprint de 2 semanas terminaría acá y ya hacía una estimación, una simulación y ya nos decía, por ejemplo, ¿no? Con un 85% de probabilidad el equipo era capaz, basado en cómo veníamos trabajando, de hacer 6 tickets o más. Entonces ya esto nos permitía hacer una planeación en minutos y ya acá básicamente con las prioridades que nos podía dar el Product Owner, ya definíamos cuál iban a ser esos 6 principales tickets, ya definíamos quién iba a comenzar a trabajar en uno y ya desde el día uno ya la gente podía comenzar a validar, que la idea es que al siguiente daily, al día siguiente, podríamos ver si esas estimaciones iniciales o a alto nivel que se hicieron estábamos encaminados o no con el diagrama de acá de cómo van envejeciendo los tickets en el proceso. Entonces esto nos permite hacer como esas planeaciones mucho más ágiles
basados en cómo el equipo viene trabajando. O la otra estimación, otra simulación que les mencionaba de, por ejemplo, si tuviéramos un backlog y quisiéramos saber cuándo se van a finalizar esos elementos para poder tomar decisiones ya más a mediano y largo plazo. Por ejemplo, suponiendo esta entrada y que tenemos 100 tickets en el backlog y que si comenzamos a trabajarlos hoy, solamente hacer la simulación. Y ya compro en forma de probabilidad nos dice, mira, para hacer 100 tickets, trabajando de esa manera, hay 85% de probabilidad que tarden 166 días y si comenzamos desde hoy, el 21 de junio estaría listo eso. Entonces, esto ya permite tener conversaciones, decir, bueno, no, lo necesitamos para antes. Entonces, bueno, ya sabemos que 100 tickets, no sé, la probabilidad está muy baja de que se logren. Entonces, es a cortar el alcance o a tomar alguna medida, pero desde con tiempo podemos tener unos pronósticos que, nuevamente, si el proceso está bien estable y hay formas de medir cómo es esa estabilidad, puede ser, podemos tener pronósticos. Entonces, todas estas métricas van como asociadas unas a las otras. Lo bueno es que acá ya uno las trae directamente del proceso. Acá, entonces, es como una forma, no digo que es lo que siempre se tienen que hacer en los proyectos, pero siento que es bueno saberlo porque dependiendo de las necesidades, tener estos conocimientos en los proyectos es como una caja de herramientas. Basado en el problema y la situación que uno se encuentra, uno define qué herramienta usar. Entonces, esta es una que, por mi experiencia, he visto que funciona y trae como, es una forma a veces distinta de ver el enfoque de lo que son los puntos, las estimaciones y los compromisos que a veces se buscan definir en los proyectos. No sé si hay algunas preguntas o algo. Se lo comenté a Mauricio en su momento, que me parece súper, súper interesante y la aplicación que puede tener en proyectos en general. Yo creo que es aplicable prácticamente a todos los proyectos. Obviamente, seguramente es aplicable a proyectos que tengan que tener un poco más los deadlines cubiertos, ¿no? Y unas fechas un poco más fijas. Aquellos en los que son un poco más laxos, en ese sentido, no. A lo mejor le vería como un overkill, ¿no? Pero desde luego que bueno, mis dieces, la verdad, me gusta mucho. Si es accesible para probarlo y eso, por... Sí, ese está instalado en el de Afianza y lo tenemos. Ahí está el panel ahí, se puede agregar en algún proyecto. La idea es irlos agregar, ver, hablarlo en otros proyectos donde lo quieran, se quiera ver y ver si es si, si genera valor realmente. Como decía, o sea, la idea Sí, no sí. es ver si se puede usar dependiendo de las necesidades del proyecto. Tengo una pregunta, porque esto ya emite por ticket. Entonces, ¿cómo dividimos los tickets? O sea, ¿el ticket tiene que ser como una tarea súper, súper pequeña o qué esfuerzo para hacer los tickets? O sea, Sí, que necesita igual un día, igual medio día para dividir un ticket, porque luego para meter, porque no es lo mismo un ticket data igual una semana que un ticket te puede tardar igual 2 horas. exacto. Acá es como buscar, no, es muy difícil o es imposible realmente pretender de que todos los tickets sean del mismo tamaño. Hay varias recomendaciones o formas de cómo uno puede estructurarlos con unos conceptos y como con unos lineamientos para uno decir, bueno, esto cumple esas bases y podamos considerar que está listo para incluir en el backlog y que se pueda trabajar. Por ejemplo, a veces se usan unos acrónimos, por ejemplo, mucha gente de estos temas de Kanban usan una que se llama FIRST, donde, por ejemplo, la F es de que garantizar de que se pueda validar, al finalizar el proceso es algo que se pueda validar, que sea independiente lo máximo posible, que sea un tamaño como pequeño, entre comillas, esto es muy subjetivo. Como tú decías, lo del tema de que definir de que sea un tiempo específico es muy complejo porque podemos tener una estimación a alto nivel, pero cuando comencemos a trabajar nos vamos a dar cuenta. Y dependiendo de las formas de trabajo que tengamos definidas en el proceso, un ticket puede pasar por manos de varias personas. Entonces, por ejemplo, para un esfuerzo que era en desarrollo de un cierto tiempo,
o estimado de cierto tiempo. Para pruebas puede ser otro, y si tenemos equipos que no sean, por ejemplo, full stack, sino hay front, back, base de datos, o sea, si están más complejos el proceso, tener esa visión de lo que va a tardar el ticket es más complejo. Entonces, es tratar de ver de una forma a alto nivel, que por eso es el tema de historia, ahí los puntos de historia sí podría jugar un papel importante cuando se hace para hacer estimaciones subjetivas, que por eso se hacían Mm, en puntos o camisas, tallas de camisa, para que no sea algo que se vaya a usar como para decir, ah, es que se dijo tantos puntos y eso equivale a tanto tiempo. Entonces es más como una percepción de esfuerzo de lo que se puede llevar, pero al final lo que vamos a ver, aunque no sea el trabajo más perfecto, por eso, por ejemplo, la gráfica del día a día es la que nos muestra la realidad. Entonces ahí ya es la de cuestionarse en forma de equipo de si algo está tardando más de lo que debería o no, y ver qué acciones se pueden tomar para mm, evitar que los elementos envejezcan ahí más de lo necesario en el proceso. mm. Vale.